Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. Usted lo ha visto por nuestras pantallas. Hemos estado haciendo un análisis y, por supuesto, un contexto a propósito de los incendios desde distintos puntos de vista, la autoridad, por supuesto, también las personas que están trabajando en el lugar, pero también necesitamos profundizar un poquito en qué está pasando a nivel de los privados que trabajan en la zona, la fuente de trabajo de muchas personas, por supuesto, y también la relación que están teniendo con sus trabajadores y las personas que están más afectadas, lo sabemos, por esta catástrofe. ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que está pasando realmente desde ese punto de vista? Estamos con Fernando Raga, quien es presidente de la Corporación Nacional de la Madera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en EMOL TV. Gracias, Francesco. Bueno, ustedes hace muy poquito sacaron un comunicado en el que explicaban distintas cosas a propósito de los trabajadores, a propósito, por supuesto, de la situación, pero en particular me quiero quedar con un párrafo, lo voy a leer, para que usted nos vaya explicando un poquito más el contexto y que tiene que ver con que por estos días han habido numerosas denuncias a propósito de lo que está sucediendo de sus asociados y de quienes no son sus asociados, Sí. pero que tienen también una relación con ustedes, a propósito de la intencionalidad que se está viviendo con estos incendios. Y también hemos conocido hace muy poco algunos casos en que los mismos trabajadores han tomado armas para defender su lugar de trabajo. Así es. ¿Cuál es la realidad? Cuéntenos un poquito la información más sensible que usted maneja. A ver, primero hay que destacar que esta es una situación donde la gente ha estado desesperada y muy atemorizada. Entonces, bajo esas circunstancias, uno se pone muy sensible y muy en estado de alarma, digamos. Y de repente también se confunden algunas cosas, pero hemos tenido bastantes denuncias tanto por ejemplo, productores de madera que han tenido incendios, pequeños productores, personas que en el campo están trabajando en combate a incendios y ven el ordenamiento de los focos de una forma que no se puede producir en la naturaleza. Demasiado extraña. Demasiado extraña. Entonces, no tenemos las capacidades nosotros para poder investigar esto, pero sí no tenemos, también nosotros tenemos el deber de informar a la opinión pública que estamos recibiendo esas informaciones. No tenemos hipótesis sobre nada más que eso. O sea, esas hipótesis las tendrán que hacer las autoridades, los que deban investigar, pero eso es efectivo. Y como le digo, por ejemplo, en el tema del Maule, que es un área que no se habían registrado incendios tan grandes como el que se ha registrado ahora. Ahí recibimos bastantes informaciones y mucha preocupación de la gente. Ahora, a propósito de eso, pasa que la tesis sobre la intencionalidad está bien sólida, ya parece que de alguna forma la autoridad la tiene y la está manejando, se está investigando, pero el cómo reaccionamos frente a eso es un tema. Esto de las armas, ¿ustedes como Corma apoyan que finalmente los trabajadores defiendan el lugar de trabajo con escopetas, con armas, hagan turnos? A ver, uno no puede decir si apoya o no lo que la gente está sintiendo. La gente se está sintiendo amenazada. A mí me han reportado también que en aquellas zonas donde ha llegado carabineros, donde ha llegado el ejército, se ha producido una mayor tranquilidad. Entonces, yo creo que es muy importante la presencia, ¿no es cierto?, del Estado a través de quienes imponen el orden para que esto vaya bajando. O sea, en la medida que la gente vaya sintiendo que tiene a quién recurrir, ¿ah? Este tipo de conductas, digamos, van a ir siendo relajadas, porque tienen que ver, obviamente, con la sensación de desesperanza y de temor que tiene la gente en ese minuto. De todas formas, es un tema sensible porque muchas empresas o aserraderos quedan muy cerca el uno del otro y cuando escuchan ruidos hacen disparos y podrían incluso terminar enfrentándose trabajadores de una empresa a la otra. Bueno, es peligroso porque también hemos visto que de repente personas se les atribuye que están haciendo un incendio y a lo mejor no lo están haciendo, y en una de esas alguien con temor, ¿no es cierto?, puede dispararle. O sea, es peligroso, la autodefensa es peligrosa. En la medida que el Estado traiga seguridad a la zona, eso va a ir desapareciendo. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, pidió que por favor los trabajadores dejaran las armas. Sí, a mí me parece que la autodefensa es como lo último. O sea, la verdad es que ¿Ustedes como Corma no harían un llamado a que no, dejen las armas o sea, los trabajadores? haríamos un llamado a que obviamente la gente trate de conservar la calma. Ha habido, y lo hemos comentado en otros medios que nos han entrevistado, se ve que por las redes sociales han circulado, por ejemplo, videos antiguos de un año, 2 años, llamados a, no sé, pues a revoluciones o incendios de hace 3 años, y todo eso de repente es presentado como si fuera de hoy. Claro. Entonces también hay todo un clima de temor exacerbado.
Y yo creo que hay que pensar un poquito con la cabeza fría y tratar de confiar en lo que las autoridades puedan hacer. Pero por lo mismo, ¿no sería bueno que ustedes como Corma Sí, no, dijeran, ¿saben qué, trabajadores? Vamos a apoyarlos, pero dejen las armas. no, de todas maneras, o sea, la autodefensa es una cosa que debieran dejarla y por supuesto confiar en lo que el Estado les puede proporcionar. Perfecto. 350 millones de dólares como punto de partida son los perjuicios que ustedes están calculando a propósito de lo que está ocurriendo con sus asociados, y me imagino que también tienen información de otras personas. Hay toda una parte que usted me comentaba antes de la entrevista que todavía no se puede calcular realmente. Así es. Pero a veces uno escucha estos números y no se imagina el chileno medio qué significa, si es plata para ustedes, no es plata para ustedes, hay de distintos tamaños, son los asociados. ¿Cuál es la real pérdida? Si usted la pudiera graficar en términos de tierras, en términos de lo que significa el costo de producción, de seguir activo en el fondo, ¿no? Mira, vamos a partir con la cifra que dio ayer CONAF en su último reporte al día 30 de enero. Habla de que el incendio total, los incendios totales de este año han afectado 557.000 hectáreas. De la totales, temporada de incendios, sí. totales. De esas, 267.000 hectáreas son hectáreas con presencia de plantaciones, ya sea totalmente o con presencia de plantaciones, o sea, ellos las clasifican como plantaciones. Nosotros, por nuestra parte, de la información que nos entregan nuestros socios, que somos una parte de todo el tema, nosotros tenemos una estimación de pérdidas a la fecha de 70.000 hectáreas. Esta es una cifra que está en desarrollo, o sea, CONAF entrega informe todos los días y nosotros no tenemos reportes todos los días, pero tenemos una cifra en evolución. 350 millones de dólares es mucha plata, o sea, y es una parte del daño total que va a causarle a Chile este incendio. O sea, estos incendios, aquí en esto que estamos contando, estamos simplemente valorizando con una cuenta muy básica, a valor comercial, 70.000 hectáreas. Las 267.000 hectáreas que menciona CONAF podrían estar parcialmente destruidas, se podrían haber salvado algunas, no sabemos cuál es el verdadero daño que tienen. Las de las empresas tenemos datos un poquito más afinados, pero son parciales. Toda la gente, pequeño y mediano, hay 22.000 propietarios de bosques, digamos, de bosques de plantaciones, para no hablar de más o menos 50.000 propietarios de bosques naturales, nativos, digamos, que no están registrados y no reportan sus daños, ¿me entiendes? O sea, es súper difícil evaluarlo. Pero le puedo decir que en los 350 millones de dólares que hablamos ayer, digamos, no está incluido, por ejemplo, ninguna de las 43 plantas que registramos como dañadas o quemadas en el Maule. Todo eso falta calcularlo, falta revisarlo. Por supuesto, o sea... Ahora, pero usted me dice, esto es mucha plata. ¿Por qué? Y le pregunto ahí, ¿cómo funciona finalmente la industria de la madera? ¿Por qué un incendio puede terminar? O sea, uno lo entiende, se queman los árboles, pero ¿cómo funciona en términos de la producción, la plantación, el negocio, el tema seguro? En fin. Sí, mire, partamos por el tema seguro, que ha sido un tema, creo que ya lo hemos aclarado lo suficiente, pero nunca es suficiente, en verdad. Los pequeños y medianos productores de bosque prácticamente no tienen seguro, menos un 3% tienen seguro. Las empresas grandes que tienen seguros catastróficos, los tienen que tener porque son corporaciones, son sociedades anónimas, qué sé yo. Estos seguros catastróficos tienen deducibles enormes, de decenas de millones de dólares que tienen que ser absorbidos como costo antes de recibir el primer centavo de compensación. O sea, las empresas van a tener también pérdidas enormes. Y han habido otros incendios, pensando que esta no es la primera vez que ocurren cosas así. No, bueno, tenemos experiencia. O sea, en el fondo, los seguros funcionan así para que a la gente le quede claro. O sea, y otra cosa que es súper importante, como dijo por ahí el gerente de una empresa, muy bien dicho en una entrevista hace pocos días, el sector forestal no vive de plata, vive de madera. Entonces, cuando a uno le desaparece una cantidad de madera, esa madera no se recupera hasta 10 o 12 o 20 años más. Y por lo tanto esa madera sale del mercado. Significa que aguas abajo, todos los que producen celulosa, los que producen madera cerrada, los que producen casas prefabricadas y todas las cosas que nosotros utilizamos no disponen de esa materia prima y esos productos no se producen. O sea, es realmente muy serio el encadenamiento. El sector forestal... Todo se encarece entonces. El sector forestal es uno de los sectores de la economía, probablemente entre los 5, de mayor encadenamiento productivo, que tiene más impacto multiplicador. Entonces, cuando se pierde superficie, se pierde esta madera básica que mueve toda la cadena, la expansión del daño económico es muy grande. Entonces, eso para que la gente lo tenga claro, el efecto que produce. El Ministerio de Economía ha pedido firmemente que por favor los privados muy chicos, grandes, de la madera o de otro ámbito, no
despide a sus trabajadores, que van a haber bonos, etcétera, subsidios, pero en fin. Pero ustedes que conocen su realidad también, ¿es una posibilidad? A ver, en el caso de las empresas grandes es una posibilidad, porque tienen recursos, tienen espaldas para poder absorber esta catástrofe de alguna forma, y en el caso, por ejemplo, de la empresa Arauco ya anunció que iba a echar a andar nuevamente su aserradero de Santa Olga, que se quemó completamente, y que iba a mantener a los trabajadores. Pero, ¿qué pasa con las 43 plantas del Maule? Cada una emplearía entre 30 y 50 personas, estamos hablando ahí de 2.000 personas. Cada una de esas plantas no tiene las espaldas para decir, oye, voy a mantener el empleo, ¿cómo lo van a hacer? Por una parte, porque no pueden reconstruir su planta, y por otra parte, porque no existen, de repente tampoco se les quemaron las materias primas que usaban para poder echarlas a andar. Son dos problemas. Ahora, va a haber una primera etapa en la cual de estos incendios se va a recuperar madera, porque en los bosques, sobre todo los de mayor edad y si tienen manejo, se puede rescatar madera para producir madera cerrada, no así celulosa. Entonces puede haber una oferta de madera que pueda poner en movimiento estas fábricas por un tiempo, pero igual se va a enfrentar una dificultad muy seria en el horizonte de 5 años, de todas maneras, en los próximos 5 años. ¿Y cuál es la solución en ese sentido? ¿Créditos de los bancos? Más... Para echar a andar las pequeñas y medianas empresas, yo creo que se necesita un apoyo financiero fiscal, fiscal bajo el formato de crédito o algún tipo de ayuda para que puedan reponer su actividad en el supuesto que realmente se pueda conseguir estas materias primas, por lo menos por el tiempo que esto suceda, y así además apoyar a la misma reconstrucción de las casas que se han destruido con materiales y eventualmente con viviendas de madera. La Corma, sus asociados, no han abandonado, como algunos dicen que ha pasado en distintos poblados a propósito de los vecinos y trabajadores, a esa gente que está sufriendo a propósito de los incendios. Mira, la verdad es que cuando la gente está viviendo esto, mira a donde pueden auxiliarlo. Lo mismo se dijo o se ha dicho porque de repente a lo mejor esperaban que la CONAF llegara y no llegó. A todos nos pasa. O sea, nadie quiere dejar a la gente abandonada, pero pueden haber habido casos. Ahora, lo que sí les puedo decir es que las empresas que están trabajando han apagado alrededor de la mitad de los incendios a los cuales han salido a apagar han sido en terrenos de terceros. Y los equipos que tienen las empresas que están actuando en plenitud son comparables y yo diría que un poco superiores a los que tiene el Estado. O sea, las empresas tienen hoy día seguramente más de 2.700 brigadistas operando, tienen más de 35 aeronaves entre aviones y helicópteros, todo eso funcionando, digamos, que es una fuerza de combate muy considerable, digamos. Entonces, sí hay mucha gente que ha sido protegida por las compañías y yo diría, nada es perfecto, yo no puedo poner las manos al fuego porque no haya habido errores. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con lo que ocurre desde el punto de vista del gobierno, desde la primera etapa y la etapa actual? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen a propósito de cómo se ha reaccionado frente a la emergencia? Ustedes en su comunicado llamaron a trabajar unidos. Sí. Imagino que hay una crítica a propósito de que no hemos... una crítica a las críticas que han habido. Pero ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes también? Yo siento que nuestro país ha estado, digamos, toda esta desgracia cayó en un momento en que nuestro país está muy susceptible, con la epidermis muy delicada, digamos, y donde se mira todo mucho en el sentido de la crítica, más que en el sentido del aporte. El típico fenómeno del avión grande, que técnicamente a lo mejor a algunos no los convencía, entonces toda una discusión, no es que a ustedes no les gustaba. Todo eso es inconducente, en verdad no nos ayuda a superar la desgracia. Cuando uno ve cómo trabaja la gente, cómo trabajan nuestros brigadistas, los brigadistas de CONAF, los bomberos, cómo está la gente del ejército, los carabineros en terreno, se da cuenta que eso no tiene importancia y no aporta nada. Para lo único que aporta es después cuando nos sentemos y digamos, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer mejor la próxima vez? Ahí va a aportar. Pero en este momento, así como por ejemplo, tampoco aporta que haya gente, no sé con qué mentalidad, que utilizan esta circunstancia trágica para mucha gente, digamos, para culpar de que las grandes empresas se incendian solas porque cobran los seguros. Cuando tú ves ese tipo de mentalidad funcionando, yo digo,
Eso es lo que tenemos que rechazar en Chile. Ahora, pero de todas formas, la primera etapa de esta emergencia, el gobierno, ¿cómo lo evalúa usted su acción? Finalmente ustedes están perdiendo por incendios una cantidad de tierras importante. Sí, yo creo que todos hemos sido superados por esto. Estamos hablando de un incendio que es 10 veces el promedio de los últimos 20 años. O sea, es una cosa insólita en Chile, es una catástrofe nunca vista. ¿Ah? Entonces, yo entiendo que eventualmente ninguno de nosotros estaba suficientemente preparado para esto. O sea, pero como le digo, yo creo que no es el momento de las críticas, es el momento de trabajar juntos y de sacar las lecciones y aprender todos. ¿Ha funcionado el Estado de Derecho entonces? ¿Cree usted, a propósito de lo que hemos vivido? A ver, Hay algunos que quieren hacer una comparación por si eso no es, son o no son actos terroristas con el tema de la Araucanía. bueno, pero es que ese es otro tema. O sea, es otro tema, pero por eso le pregunto. Espérate un poco, ¿no? Es que ahí hay un tema que hay que ver. Yo diría que la mayoría de los incendios que entraron de norte a sur, entraron en zonas donde no se conocían actos de atentados serios de tipo terrorista o de lo que sea. O sea, estaban confinados a ciertas zonas. Entonces, yo creo que no es un tema de que el Estado de Derecho en esa zona haya funcionado o no, no sé si me explico. O sea, el Estado de Derecho es un tema en ciertas zonas donde hay otro tipo de actividades, digamos, que yo creo que no es lo que hemos visto en estos mega incendios. En estos mega incendios puede haber habido, y tenemos muchas denuncias, como le contaba, de intencionalidad, pero hasta que no tengamos una versión coherente, que la tendrían que dar las autoridades, quienes investigan, yo creo que es súper prematuro hablar de eso. Fernando Raga, presidente de Corma, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí gracias a ustedes, en EMOL TV. Muchas gracias. Usted siga conectado con nosotros, por supuesto, informándose por emol.com. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.